iniciar. Voy a, ¿cómo se llama? A compartir. Luis, ¿me puedes ayudar a compartir ahí? Sí, permiso concedido, señor. Está Okay. todo. Pruebe. Ok, perfecto. ¿Y sí ya? Bien, gracias. Bien, ok. Nos iríamos un poco con este mapa. Déjenme ver si puedo bajar un poquito esto. Correcto. Estamos todos listos. Entonces, ok. Vamos a ver un poco más actualidad. Un poquito retrocederemos a ver algunos gráficos de historias ahí. Pero al final, lo importante es que nos ubiquemos un poco desde aquí, desde unos 5.000 o 10.000 pies de altura para ver este globo terráqueo. Sobre todo, analizarlo desde este concepto y determinar más o menos, o por lo menos llegar a cierta certeza de quién maneja el gobierno mundial, quién controla este planeta, o hacia dónde se mueven fuerzas, o dónde se confrontan fuerzas geopolíticas mundiales, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos y vemos este planeta de esta forma, podríamos irnos a más o menos analizar un poco el tema del poder mundial, ¿no? El tema del poder mundial tiene una historia así reciente, digamos, como de los últimos 100 años, podríamos analizar rápidamente. Desde 1919 al 39, con la aparición de la URSS, prácticamente teníamos todo lo que es Occidente, con Europa Occidental y un poco Norteamérica en el poder del mundo. Luego irrumpe, de alguna manera, la URSS, aunque habían ciertas regiones relativamente independientes, como Japón y el Imperio Otomano. Obviamente ahí termina en la entrada de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego hay un episodio, una vez que irrumpe la URSS, y el mundo se vuelve muy multipolar, ¿no? De hecho es bipolar, perdón, del 45 a la caída de más o menos de 1991, la caída del muro en Berlín, termina dividiéndose en dos grandes esferas de poder, ¿va? Una a la cabeza con la Unión Soviética, con países como China y algunos países en América como Cuba y otros en África, y toda la Europa del Este, dentro de la línea del comunismo, el socialismo, instaurado con la Revolución Rusa de 1919. Pero aún así sigue existiendo una hegemonía del otro lado, de Occidente, que incluye el lado de Oriente, Japón y Asia. Entonces hay una confrontación de un mundo bipolar hasta 1945, 1991. Aparentemente ahí, después del fin de la historia, que decía el gran escritor japonés, parece que ahí ya el mundo se vuelve único, ¿no? Y en realidad es bien difícil descifrar el mundo a partir de 1991, porque queda prácticamente una estructura occidental a la cabeza de Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, más o menos gobernando el planeta, ¿no? Y obviamente sus élites, ¿no? Claro, entre esa época y más o menos la época que llevamos ahorita, aparecen ciertas regiones con cierto nivel de independencia, como la misma Rusia, China, India, Tailandia, Malasia. En América del Sur, hasta el momento Lula, teníamos a Brasil en la hegemonía, en las transiciones kirchneristas en Argentina, y obviamente Venezuela y Cuba son algunas de las estructuras que son más autónomas, ¿no?, en relación a ese mundo hegemónico de esa triada mundial. Tan atrás, en los últimos 100 años, pasamos de un mundo con un poder colonial
más o menos hasta 1939, ¿va? Con la irrupción de la Unión Soviética y luego un periodo de un mundo bipolar que incluye la estructura de Occidente con la alianza entre Estados Unidos, Europa Occidental y en Asia, pues Japón, Corea, Australia, contra ese mundo socialista encabezado por la Unión Soviética. A partir de 1991 concluimos que es donde se empieza a dibujar el surgimiento de algunas estructuras autónomas. Yo siempre alabo este gráfico porque, bueno, desde mi óptica economicista, abajo de la mesa se mueve mucho el poder económico, que mueve también la historia del sistema, ¿no? Esta gráfica es importante analizarla porque es la gráfica del Producto Interno Bruto Global analizado en 4 esferas, ¿no? O 4 grandes potencias geopolíticas históricas. Vamos a ver, aquí viene una historia desde acá, más o menos 1460, digamos por ahí, iniciando en 1500. Siempre las potencias mundiales a nivel de producción mundial, incluso. Analizando más o menos el crecimiento en PBI o las tendencias de PBI de estas esferas mundiales, Europa empieza a levantarse ahí más o menos ya cuando toma el mar y, bueno, y termina volviéndose una potencia marítima. Si ven ustedes el caso de Estados Unidos, es exactamente ya para más o menos entrada la Segunda Guerra Mundial, ellos terminan posicionándose porque no terminaron seriamente afectados en su estructura económica. Y a partir de estos años, con todo el colonialismo, la India y China tienen una caída brutal. Ok, ahora, lo que quiero remarcar con ustedes ahorita, y quiero que se lo graben muy bien, es que ahorita estamos más o menos entre 2020 y 2050, y se está dando este fenómeno. Quiero que me confirmen, ¿lo ven bien? Un traslape que hay aquí. ¿Me confirman? ¿Jóvenes? Sí se Sí, visualiza. sí se ve, sí se lo ve. Entonces aquí estamos, entonces ustedes cuando se sienten un poco agobiados de tanto conflicto planetario, yo normalmente me remonto que, bueno, aquí se está dando un fenómeno, ¿no? Aparentemente todo el crecimiento chino y de la India y los demás países, y con el declive ya de Europa y Estados Unidos, se está dando un choque de fuerzas muy, muy potente ahí, de cambio de estructuras. Entonces, es probable que ya para entrado más o menos este siglo ya tengamos muy arriba a estas potencias asiáticas en cuanto a la producción mundial, y obviamente la producción mundial genera mucho poder también, ¿no? Entonces, ese nudo que estamos viviendo aquí, ese agobio, esa locura planetaria, es interesante verla que estamos en ese tramo de crisis, ¿no? De crisis de poder económico. Ok, más o menos esa es la idea de los últimos 100 años. En cuanto a esa estructura, resulta que en medio de esta línea aparece un grupo que le hace más o menos hace como unos 15 años, primero con la ola progresista del sur, hay un grupo que se le conoce como los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, le hacen un peso económico específico a la triada económica. Aquí podemos ver más o menos la triada económica, ¿no? Cómo se dibuja en esta estructura de mapa. Incluye a Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, toda Europa occidental y Estados Unidos y Canadá. Esa más o menos es la estructura de la hegemonía mundial actualmente a nivel económico, ¿no? A nivel político y a nivel militar. Pero aparecen estos grupos de países relativamente fuertes, económicamente fuertes, y se empieza a generar una pugna muy, muy interesante y son
básicamente y están siendo atacados permanentemente desde todas las líneas posibles por esta estructura económica hegemónica. Haciendo más o menos un recordatorio de los personajes que crearon los BRICS, prácticamente solo sobrevive Putin de Rusia. De ahí todos los demás no están, excepto el de China, ¿va? Que fue sustituido ya por la Asamblea del Partido Comunista. De ahí los demás no están. Pero el ataque más feroz, más fuerte, es a la segunda ola progresista en la que se fue realmente Dilma Rousseff. O sea, al final Brasil, y hablando de los BRICS, que es económicamente y a nivel de población es muy poderoso y tiene prácticamente los grandes recursos económicos del planeta. De hecho, los recursos estratégicos más importantes están en esas estructuras de los BRICS, incluyendo por ejemplo, si ustedes pueden ver, prácticamente casi toda la estructura de minerales estratégicos del planeta están fuera de la hegemonía, ¿va? Y están en los países BRIC. Miremos el litio, que es el segundo mineral en esa gráfica. El 86% de la reserva planetaria está en América Latina y prácticamente entre Chile, Argentina y Bolivia. Y Bolivia, sobre todo, ahí se encuentra ese mineral muy fuerte, ¿va? Entonces, es el futuro de la transición energética para los vehículos, ¿va? Pero quiero que se graben este punto aquí más abajo, en lo profundo del corazón. Las tierras raras, la mayor parte de toda la reserva mundial está en China, ¿no? Y ahí prácticamente las reservas de Estados Unidos son muy bajas en relación a las reservas totales. Ahora, ¿qué pasa con las tierras raras? Bueno, están constituyéndose ferozmente en poderosos minerales para la transición energética, sobre todo como semiconductores y también para las armas del futuro. Entonces, esa estructura de reservas de minerales estratégicos están fuera de la estructura del hegemón. Entonces, por eso es que estos BRICS, de alguna manera, para tratar de cuidar sus reservas y para tratar de entrar un poco en la pugna mundial, decidieron hacer acuerdos comerciales poderosos que hasta la fecha, siguen sosteniéndose, pero ya bien difícil porque el caso de Brasil sí está muy difícil. En Sudáfrica hay severas protestas, sobre todo porque este presidente, el presidente de la Asamblea, fue procesado ahorita, ¿no? Luego después aparece Xi Jinping en el caso de China, que sustituye al anterior presidente chino, y ese trae otra idea mucho más interesante que la vamos a ver un poquito más adelante. Digamos que el contexto de los BRICS es bastante doloroso, ¿va? Porque cuando hablo de ataques muy fuertes. De hecho, incluso podemos verlo más o menos por aquí. Tendríamos que ver, por ejemplo, el caso del collar de perlas chino. Quiero explicarles esto porque los ataques tienen su razón de ser. Más o menos el collar de perlas chino es una estructura de puertos alquilados y otros con bases militares que arranca por el mar meridional chino, ¿va? En este mar aquí hay unas disputas fuertes. ¿Por qué? Por aquí sale el mayor porcentaje de comercio marítimo. Entonces es una boca calle. El problema más grande de esta ruta marítima es el estrecho de Malaca que está por acá, ¿va? Que es este pedacito, ¿no? Es a raíz de ese comercio mundial que se genera esa pugna en toda esa estructura. Más o menos hay 2 o 3 puertos, uno está en Sri Lanka, pero curiosamente, en esta parte de acá, para que se den cuenta de que ese collar
de perlas chino, pero sobre todo la ruta marítima desde la seda china es atacada, la encuentra aquí. Aquí hay un puerto que se llama el puerto de Aden. Curiosamente, Yemen entra en una guerra fratricida. En el fondo es el control de este puerto, y también se ha dado un fenómeno bien interesante en cuanto a la piratería somalí, que se da por toda esta zona de acá. Eso genera bastante problemas para el comercio económico mundial, y ahí hay ataques muy feroces. En el caso de Rusia, por ejemplo, que se ve atacada hace rato, la OTAN se expande cada vez más para su tierra. El problema de Rusia es que, y lo va a tener históricamente, es que también es prisionero. Escuchen bien este nombre, es prisionero de la geografía. Es muy importante porque hay un autor bien interesante que acuñó ese concepto de prisionero de la geografía. Toda esta planicie que sale desde Alemania por Polonia, no existe ninguna barrera natural que pueda contener las invasiones hacia Rusia, ¿va? Entonces, siempre es vulnerable en esta estructura, y son inmensas, inmensas. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, fácilmente llegaron hasta Moscú a través de toda esta planicie, en marchas incluso horizontales, los Panzer rusos. Aquí hay varios ataques fuertes. El más importante que recordemos ahorita es el de Ucrania, ¿no? Ucrania es cercano a Rusia, y fue disputado ahí incluso por el Maiden, que es una estructura pro-europea, pro-OTAN y casi fascista, ¿no? En ese caso, eh, la Federación Rusa tomó la decisión de quedarse con Crimea o asumir una independencia de Crimea, porque es un área muy estratégica, sobre todo porque hay dominio del Mar Negro acá. Ahí tenemos, digamos, ataques por todos lados. En Bielorrusia ahorita se acaba de dar un fenómeno de guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que es un poco para incomodar a los rusos en esa parte, ¿no? Y miremos una idea también que tiene que ver con la geografía. Por ejemplo, la India y China son dos grandes monstruos poblacionales y potencias mundiales y económicas, pero quieras o no, ideológicamente no son tan afines. Lo que sucede es que a ellos los ha dividido esta barrera, el Himalaya, ¿no? Entonces el Himalaya ha sido, digamos, como la barrera geográfica que no ha permitido ese encuentro entre esas grandes poblaciones históricas. Pero hace poco tuvieron unas confrontaciones aquí en los puntos más cercanos a Nepal, ¿va? Y es bien difícil que China ceda el Himalaya, porque prácticamente China, todo el Himalaya, es el que le genera los flujos de los ríos más grandes, incluido el Yangtze, nacen de aquí del Himalaya. Entonces es bien difícil, nunca va a suceder por lo menos, esa región autónoma del Tíbet que pueda ser cedida, porque más o menos es un tema geopolítico el que se mantiene ahí. Entonces India y China, a pesar de que están en los BRIC, es la única forma que han podido ser contenidos en sus disputas, pero normalmente aparece la Federación Rusa en medio de ese conflicto, tratando de controlarlo. Ahora, después de atacar la parte china, obviamente aquí, después de estar atacando la ruta de la seda marítima, el collar de perlas de todos esos puertos, China también está siendo bastante acosada en toda esta estructura. De hecho, Corea del Norte y Corea del Sur difícilmente llegan a un arreglo, porque es para los chinos y los rusos, Corea es un tapón, ¿no? Pero para China esta salida aquí es bien complicada, ¿no? Por eso es que es como un tapón. Sus mejores puertos están en esta zona de acá, y cuando salen al mar, salen por este mar de Japón y salen por el mar de China Oriental para abajo. Ahora,
Hay algunas salidas para ese elemento, ¿va? Que es el que estamos viendo, ¿va? Pero déjenme ver si estoy viéndolo aquí. Ok, se está manejando mucho y que va a ser una disputa muy fuerte en cuanto a la estructura marítima, es que la ruta de seda ártica, con el descongelamiento del polo norte, prácticamente todo el producto de mercadería de Asia y todos los gigantes asiáticos podrían hacer un recorrido por el norte para llegar hasta la Europa occidental, que son los que más consumen. Aquí se va a generar una disputa feroz, de hecho, más pronto que tarde aquí vamos a ver grandes conflictos. La mayor parte de la ruta de seda ártica la dominan los rusos. Los rusos se han vuelto aliados de los chinos y ya más o menos ahí cae una teoría que se la voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, en general, estos BRICS han recibido mucho ataque. El caso de Brasil fue un impeachment a Dilma Rousseff en su momento y la sacaron del poder y metieron ahí a ese fascista ahorita, ¿no? De Bolsonaro, que todo apunta a que parece que se va a ir, va muy pronto, porque ha caído mucho en su popularidad, es un tipo muy nefasto para América Latina. Ahora, les decía, hay un fenómeno interesante que se está dando y que se llama Eurasia. De hecho, se acuña hace mucho rato, creo que más o menos para 1914. John Mackinder era un geógrafo inglés y hablaba del punto pivot de, de, de una estructura que le llaman el Heartland, o sea, es decir, la gran isla euroasiática, o sea, es decir, una tremenda isla. Agarramos desde Europa hasta, hasta el Océano Pacífico y el Océano Índico, una gran isla que en la teoría más o menos radica en que quien domina esta estructura de la gran isla, pues tiene la posibilidad de gobernar el mundo. Él lo establecía como el área pivot, donde están muchos recursos. Lo que resulta interesante es que ahorita que existe esta unión de la Asia Central, incluido China, Rusia y los demás países que están cercas ahí, se vuelve interesante, ¿va? Y regresar a John Mackinder, ¿va? Porque habla de un área pivot, y esa área pivot más o menos está aquí. Ahorita sí acabamos de ver un conflicto muy serio en la retirada de Estados Unidos de uno de los países del Asia Central, que es Afganistán, con una derrota bien humillante, ¿no? Resulta que parece que esta confluencia de países, que incluyen 2 países o 3 países BRIC, digamos, con la India, va generando la estructura de esta teoría, ¿va? De la teoría del pivot. Y obviamente los grandes imperios terrestres nacieron por ahí. Lo que sucede es que luego apareció Inglaterra con el poderío naval y también Asia, pero de alguna manera los grandes recursos mundiales se encuentran en toda esta zona. Cultivo de granos, minerales, hidrocarburos. El mundo se mueve gracias a esta estructura. Y aparte también, chicos, chicas, jóvenes, jovencitas, que es que aquí está la mayor población del mundo. Solo en esta parte de acá tenemos casi cerca del 60% de la población mundial. Entonces, por eso es que se vuelve muy fuerte concentrarnos y analizar el resto del futuro del planeta con la teoría del área de pivot. Ahora, obviamente, creo que va a pasar mucho tiempo para que más o menos esos fenómenos se estén dando. En esta teoría que se está más o menos exponiendo, nosotros entramos en un concepto de creciente exterior o insular, aquí más o menos que América Latina. Y de alguna manera con toda esta relación y este declive de Estados Unidos, nos estamos convirtiendo en unos suministradores de materias primas, como siempre lo hemos sido. Pero ese camino
de la Eurasia es el camino del fenómeno de la confrontación mundial ahorita. Los mayores conflictos planetarios obviamente van a ir surgiendo y naciendo en esta estructura. Y de hecho lo vemos permanentemente. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa con nosotros en América Latina? Bueno, América Latina, bueno, interesante América Latina. Vamos a ver políticamente, creo que ahorita más o menos estamos entrando a la segunda ola progresista. La primera ola progresista, cuando estaba Chávez, Lula, ¿cómo se llama este niño de Argentina? Kirchner. Esa primera ola progresista también tuvo un crecimiento muy fuerte porque hubo una ola muy fuerte también de crecimiento de los commodities, productos primarios. ¿No? Ahora, lamentablemente, hablando de geografía, bueno, lo que es toda América tiene un gran problema, es un continente hueco, ¿no? Casi todas las grandes poblaciones se encuentran alrededor de los océanos. Ha sido bien difícil comunicar, incluso comunicar Brasil, ¿va? Porque entre grandes montañas y desiertos, esta parte del centro es difícil. ¿Va? Una cosa adicional es que geográficamente los Andes es como una barrera impenetrable, ¿va? Muy fuerte. Por eso es que su desarrollo ha sido un poco más lento, porque ha estado muy separado de costa a costa. Es difícil unirlo. Es un poco distinto, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿va? Que de alguna manera Estados Unidos, si ustedes pueden ver, el gran beneficio que ellos han tenido es que han podido comunicar, o sea, al final su crecimiento pudieron comunicar las costas pacíficas y atlánticas muy fácilmente con la llegada del, del ferrocarril. Ahora, Estados Unidos, obviamente, su gran elemento es la parte fluvial, ¿va? Por ejemplo, el río Mississippi penetra súper adentro en su estructura geográfica y es tremendamente navegable, ¿va? De hecho, es bien difícil que termine esa batalla con Cuba, ¿va? Porque el mayor puerto, ¿va? Sobre todo de industria estratégica que sale de Estados Unidos y entra, es aquí en Nuevo Orleans, y al mero frente está Cuba, ¿va? Ese conflicto va a ser difícil. No solo el hecho de tener una cercanía con Florida, es que aquí prácticamente depende mucho de la estabilidad que existe en Cuba, ¿no? Entonces, esa confrontación es eterna hasta que no mantenga siempre dominado. Es un asunto de tapón Cuba geográficamente, eh, y, y es el tapón de su mayor elemento fluvial interno, que llega muy adentro, a las vastosidades, sobre todo a Texas, donde extraen todo el petróleo. Pero pues prácticamente esa geografía sí ayudó mucho a hacer un poco las comunicaciones, no tanto como Sudamérica, que tenemos este gran hueco interno, sobre todo el Amazonas, que está muy bien, pero sí no hemos podido flanquear y no hemos podido tener una comunicación. De hecho, Brasil parece que fuera un país en otro planeta, ¿no? Entonces, América Latina tiene esas dificultades geográficas. Eh, Perdón. Ok. Ok, ¿por qué? Bueno, hay muchos por qué. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Dónde nos ubicamos aquí nosotros? Les decía que esa ola progresista ayuda mucho a avanzar, por ejemplo, en la unión de los países americanos, sudamericanos sobre todo, y genera mucho poder de decisión, y nos volvemos más autónomos y generamos mucho crecimiento. Por eso es que parece que en esta segunda ola progresista, que incluye a México ahorita, ya Honduras se está posicionando en eso. Estamos en un momento de contexto interesante que más adelante lo vamos a ver ahorita. Ahora, yo siempre me pregunto los porqués de América Latina. Es que realmente es un lugar de mucho recurso, pero hablemos de recurso más importante, que es la población latinoamericana. Es súper joven. Yo creo que Latinoamérica, si frena su migración y genera
genera condiciones para su población. Estamos hablando que en 50 años puede ser que se vuelva una enorme potencia económica. Claro, hay que avanzar en otro tipo de cosas como las comunicaciones, ¿no? Pero hay elementos interesantes en América Latina que ayudan ¿cómo se llama? Ayudan no, más bien, lo pone en una disputa mundial, ¿no? Miremos algunos de ellos que son interesantes. Ya hablábamos un poco reciente les estaba enseñando lo de los minerales estratégicos, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, algo como el novio, el litio, el renio, prácticamente todo está en América Latina. Son súper estratégicos, minerales muy estratégicos. Pero aparte de eso también hay muchos otros elementos. Por ejemplo, miremos esto. Abajo del Pantanal, por ejemplo, en todo el territorio brasileño, parte de Paraguay, Uruguay y Argentina, está, está este elemento, ¿no? Agua, ¿no? El acuífero de Guaraní, hay 3 millones de kilómetros cuadrados. Abajo de eso existe una cantidad de reservas, creo que es la segunda mayor reserva mundial de agua del planeta, ¿no? Es un lugar muy, pero muy apetecible. De hecho, también bastante despoblado, o sea, no es un lugar de mucha población, entonces sí, es bien difícil que se termine una riqueza como el acuífero de Guaraní. Casi prácticamente todo está debajo de esa estructura, de hecho. Llueve, llueve, llueve y se profundiza el Guaraní. Ahora, el salar de Uyuni, por ejemplo, el Uyuni en Bolivia en ese lugarcito está la mayor reserva de litio. Esas reservas de litio son feroces y generan mucho problema. De hecho, hace poquito tuvimos un golpe de estado extrañísimo en esa zona. Esa parte es importante, ¿no? del proyecto geopolítico de la hegemonía, ¿va? Cómo obtener esos recursos que van a saltar y van a dejar por fuera muchos países. Por ejemplo, cómo saltamos con el carro eléctrico, las baterías de nuestros celulares, ¿va? Que son hechas con estos semiconductores, ¿no? Entonces se vuelven importantes. Y obviamente de la reserva más grande de hidrocarburos en el planeta, en Venezuela, y sobre todo es el lago de Maracaibo, que tiene unas reservas mundiales enormes. Y el Orinoco un poquito acá abajo, ¿ya? Perdón. Y esta estructura de la reserva del Orinoco, que está por acá, ¿va? Y estos lagos. Entonces sí hay mucha potencialidad en América Latina. Entonces vamos desde agua hasta minerales, hasta recursos humanos joven, pero obviamente el más interesante es el pulmón del planeta, que se encuentra en el Amazonas y abarca casi todos los países sudamericanos. Totalmente inexplorado y una inmensidad de biodiversidad desconocida hasta ahorita. Impresionante el Amazonas. Obviamente eso nos deja en una posición muy interesante para los próximos 50 años en esta lucha planetaria, ¿no? Luego, bueno, dentro de América Latina está obviamente Centroamérica, Honduras, ¿no? Sin demeritar a Honduras ni a Centroamérica, realmente somos geográficamente un lugar interesante, vamos a decir. También somos prisioneros de esa geografía, porque estamos bien estrechos al lado de dos grandes mares, más de 300 billones de mercaderías circulan en estos mares y de alguna manera este canal de Panamá se vuelve muy, muy importante para el traslado de mercaderías. De hecho, incluso una de las pugnas económicas fuertes incluye el canal de Nicaragua, que bueno, que ha sido bastante político hasta el momento,
pero prácticamente una tonelada de mercaderías entre uno y el otro anda desde 21 a $8 por cada una. La diferencia puede ser abismal, ¿va? Y a nosotros nos toca otra, otra área, ¿no? Que es igualmente lo mismo, ¿va? Entonces, tiene las mismas características de unir estos dos grandes océanos, y para estas estructuras planetarias nosotros nos volvemos un paso. Es por eso que el canal seco es un elemento muy fuerte geopolítico aquí en Honduras. Y obviamente en medio de nosotros está aquí la base aérea, y nos hemos vuelto portaaviones de la hegemonía estadounidense. Claro, es un medio, ¿no? Ahora, creo que el mayor jugador geopolítico ahorita para América Latina, por lo menos en esta segunda ola progresista, se está convirtiendo México en esa estructura. Hace muy poco ha tenido reuniones muy fuertes con los Estados Unidos y están definiendo varias cosas. Incluso desde mi perspectiva, creo que México va a ser muy decisivo en el caso de Honduras para las elecciones ahorita del 28, porque hay muchos elementos que juegan a favor. Y esta segunda ola progresista que la lidera México y Argentina fue la que decidió el escenario peruano. Prácticamente eso fue hace como unos 4 o 5 meses. Ante el empate técnico ellos intervinieron mucho. También están arreglando el tema de Venezuela con, con algunas reuniones entre la oposición ahí y el regreso de Venezuela al comercio económico mundial. Prácticamente este tapón que nos convertimos nosotros oceánico también se define en otras potencias. Y es por eso que hablo de que México y Estados Unidos ahorita tienen reuniones donde se dibuja el futuro incluso de varios de nuestros países, incluido Honduras. Hace como una semana llegó Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, a México, estuvo con AMLO, y creo que mañana o pasado va a llegar, va a estar este muchacho que era vicepresidente de Obama, John Kerry, en Baja California con AMLO también. Los temas esenciales ahí es migración y drogas, ¿no? De alguna manera eso nos afecta a nosotros porque somos de los mayores aportantes de migración, ¿no? En general, no estamos desconectados de todo ese problema mundial, incluido ¿cómo se llama? Los grandes conflictos al otro lado del mundo, siempre terminan afectando, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, Eurasia ya está metido muy fuertemente económicamente en Honduras, en América Latina y sobre todo en Centroamérica. Hay países muy afines. De hecho, curiosamente, El Salvador con Bukele se ha vuelto bastante afín a abrir relaciones muy fuertes con China que tienen que ver con cómo encontrar ese canal, ¿va? Ese canal que ayude a pasar estas mercaderías de un lado a otro para poder abaratarlas y ¿cómo se llama? Y que sea más eficiente el proceso. En resumen, creo que me tomó como unos 40 minutos. Lo que hemos visto en todo este proceso es que todas las fuerzas económicas mundiales que hasta el momento conocemos siempre terminan afectándonos a nosotros. Desde ese poder mundial de los últimos 100 años, más o menos, cómo se ha ido viendo, cómo se han creado esas estructuras de poder entre el BRIC y la triada económica, y cómo Eurasia se está volviendo un punto importante ahorita en la disputa geopolítica global, hacia dónde va a caminar América Latina y qué papel juega Honduras, Centroamérica en este caso, ¿no? En general no estamos aislados. Todas las cosas que pasan en nuestro país, y de hecho lo que va a pasar ahorita en noviembre,
es un juego muy fuerte de estos poderes mundiales, ¿no? Es por eso que creo que el fenómeno de Honduras está asociado un poco a la salida de Irak. Incluso un posible gobierno progresista en Honduras va a depender mucho del crecimiento de la ola progresista en Sudamérica y de México, y obviamente de lo que pasó en Afganistán, nos guste o no. Probablemente la política, la hegemonía estadounidense cambie de forma, se vuelva un poco menos injerencista violentamente. No va a dejar de ser injerencista, obviamente, pero lo va a hacer al estilo chino, tal vez. Y probablemente evitar el caos. Parece que Honduras está en el camino de que quieren evitar el caos y las condiciones se están dando, más o menos. O sea, en lo que resta de este proceso electoral. En otras palabras, jóvenes, la geopolítica mundial se define día a día, ¿va? Y estamos en medio de ella. Gracias. Gracias. Sí, queríamos, bueno, ya abrimos micrófono para preguntas, para comentarios. Ok. Este tema es súper interesante. Yo realmente quisiera también saber, pues, esto de este giro, ¿verdad? A la izquierda que está dando América Latina, al parecer Honduras también va encaminado hacia ahí. Lo que estamos viendo con esta alianza, ¿verdad? El partido por fin parece que pueda tomar el poder. Sin embargo, todavía existe ese temor, ¿verdad? De que, bueno, los procesos democráticos en Honduras realmente no han sido confiables y tampoco, pues, se cree que este Partido Nacional va a ceder tan fácil el poder. También han tenido mucho del apoyo de Estados Unidos y hay ese temor, pues, hay ese temor de esas acercamientos con China que tiene Bukele, por ejemplo. Sí, y por eso hay esa condena mundial contra Bukele, que él sí es dictador, pero Juan Orlando no, porque nunca tuvo esos acercamientos. Entonces, a mí me gustaría como que profundizaran un poco en eso. ¿Qué crees que va a suceder? Por mientras, también le invito a los participantes que escriban en el chat sus preguntas o que levanten la mano, ¿verdad? Si tienen comentarios o preguntas. Gracias. Ok, esperamos entonces más preguntas. Sí, no sé, si querés puedes ir avanzando con él. Ok. Sí, digamos el caso del Salvador, bueno, sesgando un poco El Salvador, Bukele es un chico de derecha bastante posmo, muy afín a la estructura trumpista del periodo anterior, pero también muy práctico, ¿no? Es decir, se da cuenta de que de alguna manera, girando un poco hacia China, no hacia ideologías progresistas como Sudamérica, él puede sacar mucho provecho también, ¿no? Ahora, obviamente, dependiendo de qué lado están, se decide cómo llamar a alguien, ¿va? En este caso, bueno, sí hay una gran diferencia, ¿va? Y hay que reconocerlo, ¿va? Una cosa es Bukele y todo su planteamiento muy distinto. Hay otra cosa es Juan Orlando y esta estructura criminal, ¿va? O sea, es decir, en Honduras no tenemos un político en el gobierno, tenemos una estructura criminal. Es feroz, ¿va? Asesina, bastante violenta. Entonces, difícil compararlo. Tanto es así que la embajada americana está dibujando junto a México esa transición, ¿no? Y de hecho, creo que incluso con esta alianza reciente del outsider de la embajada, Narrala, al agregarse al progresismo en libre, es un reflejo de que hay una parte que cede. Ahora, es que también en Estados Unidos hay como varios gobiernos dentro de ese gobierno, ¿no? El caso de el Comando Sur, que depende un poco del Pentágono, normalmente los militares han tenido una tendencia como a darle un respaldo a Juan Orlando. El tema es que ahorita hubo un cambio muy fuerte, ¿va? Metieron a una chica al Comando Sur, una generala, que no me recuerdo el nombre ahorita. Todavía no sabemos exactamente ese apéndice qué posición va a tomar. Todo apunta, por lo que se escucha en los peros, o sea, todo apunta a un gobierno progresista, pero hay varios peros. De aquí no incluí el caso de la embajada, pero realmente es el pero más grande. Parece que la embajada sí ha tomado
una decisión, excepto que el Comando Sur todavía no huele, todavía no se siente, ¿no? Pero sí se puede deducir, porque el caso de las élites, por ejemplo, sí hay una fractura. Digo, bueno, ellos solo están buscando alianzas entre élites, pero al final de cuentas hay una fractura. De hecho, en esta propia alianza hubo un tipo de élite como Barquero tomó la decisión de apoyar este proceso. El otro gran pero que veo ahorita es el propio Juan Orlando, ¿no? Es un alto criminal, perdón, disculpen si lo digo así, pero es exactamente eso, es extremadamente peligroso, todavía sigue siendo un pero bien importante. Y las Fuerzas Armadas, una gran... Los rumores, y aquí aparece el tema del Comando Sur, los rumores muy fuertes que hay ahorita es que hay también una fractura en las Fuerzas Armadas en el caso de estas próximas elecciones. Entonces, quieras o no, el escenario de Honduras es muy, muy interesante, muy fuerte, pero sigo sosteniendo de que después de que solventemos todos estos líos internos, creo que México va a ser el elemento clave ahorita para nosotros geopolíticamente, ¿va? Porque ya internamente el trabajo ha sido muy fuerte, hay 12 años de lucha muy fuerte en las calles y electoralmente. De hecho, creo que parece que ha sido un trabajo bien interesante, ¿va? De cómo sostenerse con ese atropello feroz que ha tenido este gobierno. Y aún así, o sea, sigue siendo una fuerza política importante. De hecho, ya aparecen encuestas bastante fuertes con Xiomara a la cabeza desde hace un buen rato. Venimos desde un empate técnico allá por el 15 de septiembre y ahorita incluso ya hay una sensación de despegue. Probablemente en una semana con este tema de la alianza, el despegue sea fuerte. Es muy probable que haya ningún fraude, porque el fraude ha andado más o menos en 15%. Ese fraude tenga algo que nos pueda generar una incertidumbre en relación a ese triunfo electoral de la izquierda en Honduras. Entonces, respondiendo en resumen a tu pregunta, Ana, es que definitivamente geopolíticamente estamos muy de la mano ahorita o muy cerca de la tutela de Ando, ¿no? Interesante. Ok. Muchas gracias, Johnny. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas, es que no veo el chat. Bueno, sí que hay, pero no. No, hasta el momento. No sé si quieren comentar algo, preguntar, algo que no quedó claro. ¿Tienen sueño? Andan bien callados últimamente. Esto gente te cambio. Ay, no. Ya, es que este es el último módulo, Johnny. Yo creo que hay mucha carga ya, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el país de alguna u otra forma también nos pega. Bueno, si no hay preguntas, sí me parece un poco complicadito, ¿no? Porque sí es bien importante lo que está pasando ahorita en Honduras, sobre todo con este tema de la actualidad geopolítica. Pero Sí, claro. espero que hayan quedado claros. Y claro, Dulce va a hablar algo. Gracias, Dulce. Bueno, yo creo que tal vez no hay participación porque yo sí he estado escuchándole muy atenta y una respuesta que puedo dar de la ausencia de participación es que es un tema bastante complejo, ¿verdad? No es fácil tampoco como de asimilar y probablemente pues por ahí vaya, ¿no? Pero ya relacionada a la temática que nos ha compartido, a mí al menos me aclara algunas cosas, ¿verdad? No todo, porque esto solo es un acercamiento, no es como... Me aclara muchos acontecimientos y muchas cuestiones sociales, conflictos sociales que hemos percibido, ¿no? En las últimas décadas e históricamente, pero al menos lo que yo recuerdo del 2009 para acá, ¿verdad? Si nos ubicamos... Sí. En el golpe de Estado y lo relaciono con todo esto, por supuesto hay una respuesta muy clara ahí, que quizá ya, con lo del golpe de Estado, ubicándonos en ese evento. Entonces, que son acontecimientos, ¿no?
que se van dando en el marco de intereses políticos, económicos, geopolítica, pues al final. Correcto, sí. Entonces, eso por un lado. Y ya a nivel mundial puede ser que sea un poco más complejo, pero ubicándonos en nuestro continente, cómo va caminando, ¿no? la ruta de Estados Unidos, cómo va la ruta de Estados Unidos con relación a los intereses que tiene alrededor del mundo. Y cómo estos, es bien interesante estos proyectos que supuestamente, que los disfrazan, ¿verdad?, de proyectos sociales para apoyar a la sociedad hondureña contra la migración, que no sé qué, pero ¿qué hay detrás de? Y me pongo a pensar en un montón de cosas. Y con todo este tema de los minerales que tenemos, bueno, que sí tenía una idea de cómo estábamos en temas de los componentes minerales que hay aquí en Latinoamérica, pero eso me aclara muchísimo más, o sea, las actuales alianzas que se han establecido con Israel, por ejemplo, con India, con la misma China, ¿no? Claro. Y por ahí va este tema de las armas, de la construcción bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Porque estos metales son sumamente importantes para la creación de muchas tecnologías. Okay. Bueno, no sé, un montón de cosas se me vienen, pero no lo tengo todo claro. Realmente muchas gracias. Sí me gustaría como que nos indicara cómo podríamos profundizar. Ahorita estaba buscando cursos de geopolítica, algo así, pero siempre piden que pague uno. Bueno, gracias. Disculpa, antes de que sigas, también te voy a leer una pregunta que hizo Andrea Gómez acá, muy interesante, y que puedas contestar la de Dulce y la de ella, que es: ¿qué podemos esperar del nuevo orden mundial al que vamos encaminados? ¿Continuarán estas dinámicas de saqueo? Esto en el contexto de que históricamente las potencias en el mundo se han dedicado a saquear y aprovecharse de los recursos naturales en los países más pobres. Y bueno, me imagino que lo habla porque viene China entonces, ¿y qué va a pasar, verdad? Sí, hay una multipolaridad, pero ¿qué nos bueno, para empezar, estamos hablando del sistema capitalista, ¿no? Y estamos hablando de un concepto que se llama geopolítica, que tiene que ver con una concepción bien colonialista y bien explotadora, ¿va? O sea, es decir, primero ese contexto, ¿no? Obvio, claro, interesante el caso. Ya vamos a entrar con Dulce un poquito. Interesante el caso de la pregunta de Andrea Gómez, me dijiste. Sí, Andrea Gómez. Sí, Andrea. Sí, Andrea, sí, correcto, sí. Pues lo que hablábamos al inicio, Andrea, es que sí, hay una disputa muy fuerte ya, luego de la desaparición de la URSS que vimos aquí en esta línea de tiempo, ¿no? Que fue más o menos en el 91. Acá había una disputa fuerte de dos mundos bipolares, ¿no? O sea, en un lado estaba la URSS con su gente, con sus países, y el otro lado estaba Estados Unidos y Europa Occidental con sus países afines. Ahorita lo que está sucediendo es que ya se terminó esa parte, ¿no? A partir de 1991. Entonces está apareciendo un mundo multipolar, ¿no? Policéntrico. O sea, es decir, no hay una forma de definir dónde están geográficamente. Sí se ven geográficamente, pero las estructuras de poder se están moviendo ahí. Lo que está sucediendo es que obviamente hay un crecimiento de poder económico mundial de estos grandes monstruos asiáticos como China y la India, y en estas uniones con América Latina, sobre todo con Brasil, incluso estuvo Argentina a punto de entrar ahí, es que al final de cuentas ellos están detrás de recursos económicos en todos los países. El tema es que si te encuentran un poco desunido, por ejemplo, en América Latina, sin una capacidad de respuesta, te pueden manipular como lo hicieron los españoles y como lo está haciendo Estados Unidos hasta ahora, ¿va? De hecho, les quería mostrar más o menos, creo que por aquí tengo, siempre esta gráfica me gusta, aunque es un poco vieja, este informe de esta brasileña. Pero déjeme buscarla, que me encanta esa cosa, porque más o menos ahí nos da una idea cómo se ha movido el comercio mundial. Déjenme verlo, déjenme
Me llevaré todo el día buscando. Espere, aguánteme un segundo. Solo quiero ubicarla así de lo lejos. Perdón. Bueno, no me parece encontrarla. Pero más o menos lo que le quería enseñar ahí es cómo se han movido las relaciones comerciales entre China y América Latina en las últimas 20 años. Ha pasado incluso de estar en un lugar 30, 32, por ejemplo, a primer lugares en casi todos los países. Por ejemplo, Argentina, importaciones y exportaciones son primer lugar China. Brasil, primer lugar China en importaciones y exportaciones. Costa Rica, primer lugar en exportaciones e importaciones, está China, ¿va? Y la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces resulta que esa hegemonía comercial también está llegando a El Salvador, y de hecho Xiomara Castro está proponiendo un cambio de estructura hacia los chinos. O sea, ¿qué buscan ellos? Bueno, inversiones, recursos, comida. ¿Qué buscamos nosotros si no somos independientes y no nos unimos y no tenemos una estructura? Pues vamos a ser y seguir siendo los explotados de la historia. Eso aquí creo que está al lado. Ya lo encontré. Quiero que vean esto. Por ejemplo, miren el caso de importaciones y exportaciones. Vamos a Honduras con China. Honduras estaba en el 2000 en el 35 lugar en exportaciones, subió al 11 lugar China, en importaciones 18 y está en el 7, ¿no? Y a estas alturas, por ejemplo, un monstruo como Brasil de 12 pasó al 1 en el 2008 y de 11 pasó al 2. Ahorita están en primer lugar, estamos hablando de 2008, ya estos lugares se volvieron a modificar y muchos de estos países sus relaciones comerciales con ese monstruo asiático ya andan muy cerca del 1 o el 2. ¿Va? Eso te responde de que de alguna manera nosotros estamos en medio de toda esa vorágine mundial y la única forma que nos queda es unirnos. Por eso es que las olas progresistas en América Latina tienden a unir más. De hecho, ahorita AMLO acaba de proponer otra vez reactivar la CELAC junto con Fernández, porque la CELAC es la mejor propuesta, sin Estados Unidos y Canadá, para crear una América Latina mucho más sólida y menos ¿cómo se llama? Menos vulnerable. Claro, si tú me dices, Andrea, ¿cuál es creo que uno de los recursos más fuertes por los que vendrán estas potencias en su momento? Obviamente va a ser esto que vimos ahí adelante, la gota de agua que significa América Latina. Es una enorme cantidad de agua dulce que tenemos en este espacio. Dulce. Bueno, sí, te puedo decir que primero, creo que la primera parte que viste es, para responderte cómo ver la geopolítica, es que tenés que ver el planeta así, ¿verdad? Partiendo desde aquí. Si te vas a ras de piso, es bien difícil que mires todo eso. Luego, leer un poco de historia geopolítica es el leer de imperios y poderes mundiales. Luego de comercio mundial. Hay mucho texto sobre eso, por ejemplo. Hay mapas sobre eso también. Pero también incluso hay un libro bien interesante ahorita que acabo de tener, lo que se llama La geopolítica de las series, ¿no? El análisis de las series, esas series de las grandes cadenas, que también tienen componentes de luchas de poder muy fuertes. Y eso es, en el fondo, claro, obviamente la hegemonía mundial hasta ahora ha sido dominada por la tríada económica, que ya la vimos, está Europa occidental, y hay una élite muy fuerte atrás de ello. Ok. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta para Johnny. Sí. Para cerrar. Sí. Es porque normalmente nos decantamos porque este otro lado, refiriéndonos a Rusia y a China, nos parecen comunistas. Desde tu opinión como economista, no.
¿O qué? No, 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 no. No, no, ¿son qué comunistas? Es que no te escuché muy bien. Sí, sí, para vos crees que en el China, porque es la que sí realmente se reconoce como un estado comunista, ¿vos qué opinión tenés? Porque No, normalmente nos decantamos por estas otras potencias porque creemos que son afines a lo que, en lo que creemos, ¿no? Entonces, tu opinión sobre eso. no, no, el Estado, bueno, vamos a ver, Rusia es de derecha, ¿va? Pero el tema de Rusia es que aunque haya regresado el capitalismo, tiene muchos componentes que es bien difícil sacarlo de las estructuras socioeconómicas y socioculturales, ¿va? Entonces, son bastante autónomos y tienden mucho a, ¿cómo se llama?, a tener una defensa de la una contrariedad, una defensa contra la hegemonía occidental. El caso de China, obviamente, la estructura de poder político es socialista porque sigue sosteniendo el Partido Comunista, pero el Estado es una estructura de Estado capitalista, ¿va? Tomó esa decisión en su momento, ya por el 78 más o menos. Ahora, normalmente nos decantamos porque nos decantamos